Los funcionarios de prisiones de la cárcel de Villayerro, en León, denuncian las condiciones en las que trabajan. Se quejan de que hay poco personal con respecto al número de internos y alertan también de un problema de autoridad que lleva a provocar problemas como el motín ocurrido esta misma semana en el centro penitenciario. Hola, ¿qué tal? Hoy se han concentrado frente a la subdelegación del Gobierno de León para hacer llegar sus reivindicaciones. Enseguida vamos a ver esa protesta. Y hoy también, ¿a quién está pasando? Vamos a hablar de la declaración de la renta. A partir de hoy, la agencia tributaria pone en marcha la atención telefónica para elaborarla. Así que si quieren optar por esta fórmula, sepan que el plazo ya se ha iniciado y también les contaremos otros detalles que luego les vamos a ampliar. Nos iremos también a Soria a conocer el Catapán, una fiesta que se celebra este domingo, pero que ya esta mañana ha tenido su previa con alumnos de la capital soriana. Vamos a ver cómo lo han vivido esos pequeños. Es una forma, claro está, de conocer la cultura y las tradiciones más cercanas. Y en el tiempo del análisis, hoy nos vamos a fijar en el acoso escolar. Las estadísticas nos hablan de un aumento de los casos. Queremos profundizar en qué pasa. ¿Fallan los protocolos? ¿Necesitamos más prevención? ¿Acabar con la complicidad? Enseguida les vamos a preguntar a nuestros invitados. Aquí comienza Está Pasando. Y vamos a empezar por contarles lo último del atropello que tenía lugar esta semana en Valladolid. Una mujer fallecía arrollada por un conductor. La justicia le ha enviado a prisión, Eduardo. Sí, Pilar, lo supimos ayer a eso de las 8:30 de la tarde. La jueza ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por el atropello mortal a una mujer el pasado martes en Valladolid. Este que están viendo ahora es el momento en el que salía de los juzgados en un furgón de la Guardia Civil. Está siendo investigado por un delito de homicidio imprudente y otro delito de abandono del lugar porque, como recordarán, se dio a la fuga. Aunque los testigos aseguran que circulaba a una gran velocidad, el detenido aseguró ante la juez que no iba deprisa, que la víctima apareció de repente y que sí se bajó del coche para ver cómo estaba. Les recuerdo que la mujer de 57 años de edad falleció al día siguiente en el hospital. Claro, es que peatones, ciclistas y motociclistas son los considerados los llamados usuarios vulnerables en cuestión de tráfico y de movilidad. La DGT y la Guardia Civil llevarán a cabo la semana que viene una campaña de vigilancia especial de este tipo de usuarios. Será del 8 al 14 de mayo y esta mañana en Salamanca. Ana Sánchez White, buenos días, han contado cómo se va a desarrollar. En la subdelegación del Gobierno de Salamanca se acaba de presentar una campaña de la Dirección General de Tráfico que solo se va a poner en marcha en las carreteras de Castilla y León y que pretende reducir la siniestralidad entre los conductores más vulnerables. ¿Quiénes son estos? Pues los que conducen motocicletas, los que conducen motos, los que llevan patinete o también los peatones. Lo que se va a hacer es un control específico entre los días 8 y 14 de mayo, control específico sobre todo de vigilancia en las carreteras convencionales para ver si se están cumpliendo las normas. Todo ello se pone en marcha en Castilla y León porque aquí ha crecido la siniestralidad en lo que llevamos de año. El año pasado, el 2022, hubo 136 fallecidos en las carreteras. El 21% eran conductores vulnerables. Pues bien, en lo que llevamos de año ya ha habido 9 muertos vulnerables, este grupo de conductores del que hablamos, de los 32 fallecidos que ha habido en toda nuestra comunidad. Ese es el motivo por el cual se pone en marcha esta campaña que, insistimos, comienza el día 8 de mayo y que lo que pretende es vigilar si estamos haciendo bien las cosas, si vamos con casco, con elementos reflectantes, por ejemplo, si circulamos en bicicletas, si respetamos las distancias y si vamos con la velocidad adecuada.
Pues gracias, Ana. Recordamos mucha precaución siempre y especial vigilancia del 8 al 14 de mayo solo aquí en Castilla y León, la semana que viene. Y hoy también es una fecha señalada por los contribuyentes porque se abre el plazo para tramitar la declaración de la renta por teléfono. El miércoles comenzó la cita previa. Hoy la agencia tributaria ya está devolviendo la llamada dentro del plan Le Llamamos, dirigido a quienes tengan rentas de trabajo de menos de 65.000 euros. La declaración se puede hacer por teléfono hasta el último día de la campaña, el 30 de junio. Para presentarla en persona en las oficinas hay que esperar, eso sí, un poquito más, hasta el próximo 1 de junio. Y más asuntos. La Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, la ITA, de Palencia, cumple 50 años y por eso, y por el 25 aniversario del título de Enología, han organizado una feria en la que antiguos alumnos muestran las empresas y proyectos que han desarrollado gracias a su paso por la escuela y que demuestran, Irene Rodríguez, su impacto socioeconómico. La Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia cumple medio siglo de vida y para celebrarlo está previsto que durante toda la jornada se desarrolle en Palencia una feria en la que van a participar una veintena de empresas que han sido fundadas por exalumnos de esta escuela. Como acto inaugural se ha desarrollado aquí en el Palacio de la Diputación Provincial un acto en el que han participado personas como el director actual de la escuela y también Almudena Alberca. Ella es una Master Wine que estudió un máster en este centro educativo y que es una de las pocas profesionales que se dedican al sector vitivinícola que ha conseguido esta distinción, una distinción que solamente tienen 400 personas en todo el mundo. Una feria que tiene como objetivo acercar a toda la sociedad palentina todo lo que se desarrolla y enseña en esta escuela. Pues gracias, Irene, y muy buenos días y enhorabuena por ese 50 aniversario de la ITA en Palencia. No dejamos del todo las aulas, pero volvemos a etapas anteriores a los menores de edad, porque esta semana que estamos ya cerrando ha sido la del Día contra el Bullying, contra el acoso escolar. Fue el pasado martes 2 de mayo, Pilar, y a partir de este momento, en el tiempo del análisis de Está Pasando, vamos a analizar esta lacra. Los casos aumentan, hay algunos recientes, vamos a intentar dar algunas claves del acoso escolar. Y además, precisamente, Eduardo, hace una semana conocíamos la historia de Claudia, una joven de 20 años de Gijón que se quitó la vida. Dejó una carta en la que denunciaba el acoso que había sufrido por parte de antiguos compañeros del colegio en el que había estudiado. Según la Organización Mundial de la Salud, España es uno de los países europeos con más incidencia de acoso escolar. Entre 2021 y 2022 se detectaron más de 11.000 casos de bullying. Los expertos advierten de un problema que va a más, que tiene además muchas caras. Están las causas de estos comportamientos acosadores, está también la complicidad que les rodea, si los centros cuentan o no con los recursos necesarios para detectar este tipo de casos y cuando se detectan, cómo se actúa. Como ven, muchas cuestiones que tratar hoy en el análisis. Nos acompañan Carmen Guillén, que es la presidenta de la Asociación Salmantina de Bullying y Ciberbullying y también presidenta de la Federación Nacional. Carmen, gracias por estar aquí hoy en el plató. Gracias a vosotros por invitarme a estar. También está sentado a la mesa Ricardo Marcos, a quien le agradecemos muchísimo que esté hoy con nosotros. Su hijo ha sufrido acoso y hoy nos va a contar pues su caso y cómo ve este tema del acoso escolar, además como afectado, como familia afectada. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, porque sabemos que esto no es fácil. Gracias a vosotros. Gracias. Y también está aquí en el plato Jonathan Blanco, que es fundador de la empresa Canjo Emotion, que ha desarrollado una herramienta digital para poder detectar posibles situaciones de riesgo. Jonathan, gracias, y también en este caso la tecnología pues es una aliada y queremos contarlo. Gracias, Jonathan. Pilar. También por videoconferencia nos atiende Enrique Pérez Carrillo de la Cueva, que es presidente de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Muy buenas. Buenos días. Gracias por su atención en los próximos minutos. Y como siempre hacemos, pues vamos a empezar viendo unas cifras que nos muestran la realidad más cercana, la de nuestra comunidad. Eduardo.
Y si nos acompañaron ayer en Está Pasando, ya les contamos que según UNICEF, aquí en Castilla y León, 1/3 de los adolescentes sufre acoso y 1 de cada 4 ciberacoso. Para comprobar todo el rango de edades, desde educación infantil hasta bachillerato, hemos acudido al informe de convivencia escolar del curso pasado de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Bueno, pues en Castilla y León, en nuestra comunidad, hubo 64 casos confirmados de acoso, 17 más, ahí lo ven, que el curso anterior, y 75 casos confirmados de ciberacoso, 9 más que un año antes. Casi todos los casos se dieron en las etapas de primaria, ahí tienen los detalles, y en secundaria. En total, algo más del 3% de los alumnos tuvo alguna incidencia. No quiere decir esto un caso confirmado, incidencias son comportamientos fuera de las normas de convivencia del centro, y el 1% de ellos fueron reincidentes, el 0,50, unos 1.700 alumnos multireincidentes. Algo menos de la mitad de los casos de acoso se dieron en primaria, entre los 6 y los 12 años, y de esa etapa primaria tenemos datos publicados esta misma semana en el que ha sido el primer estudio estatal de la convivencia escolar en educación primaria. Han participado unos 37.000 alumnos de toda España, profesores, familiares y equipos directivos, el 6% de ellos de aquí, de nuestra comunidad, y concluye que casi 1 de cada 10 niños de primaria dice haber sido víctima de acoso y de ciberacoso. Casi el 5% también reconoce haber sido acosado o ciberacosado, haber acosado o ciberacosado a algún compañero alguna vez. Y entre las familias que han participado en el estudio, casi el 8% cree que su hijo ha sido víctima de acoso. ¿Y cómo actúan los chavales ante una situación de bullying, de acoso escolar? Pues según esta misma encuesta, este estudio, casi 1/3 lo que hace es decírselo al profesor, 1 de cada 5 acude a un familiar, lo cuenta en casa, y el 15% lo comenta con un compañero. Con todo, los participantes del estudio valoran con un 8 sobre 10 la calidad global de la convivencia. Y otro dato, solo la mitad de los equipos directivos y orientadores dicen tener en su centro programas de mediación escolar, y alrededor de 1/3 programas de alumnado ayudante de convivencia. Bueno, pues vistas ya las cifras, los datos, Carmen, quizá deberíamos empezar por hablar y por definir qué es el acoso, porque hay muchas formas de acoso, ¿no? ¿Qué es lo que se considera acoso? Pues mira, el acoso es cualquier tipo de maltrato que se da dentro del ámbito educativo. Para que sea considerado acoso escolar tiene que darse una serie de circunstancias, entre ellas la reiteración en el tiempo. Y ante esto yo siempre he preguntado cuánto tiempo hay que tener, cuánto tiempo debe pasar una persona para que esto sea considerado acoso escolar, ¿no? Porque yo creo que desde el minuto cero hay que ver lo que sí es, lo que no es y los daños de todo ese tipo de acoso. Otra de las características es la desigualdad de poder, que haya una indefensión. Con esto yo como perito tampoco estoy muy de acuerdo, porque hay una víctima, hay una clase de víctima que se defiende. Entonces aquí no se daría la indefensión, pero sí se daría la defensa propia, que también está catalogada dentro de un código penal. Y otra de las partes es la intención de hacer daño. Cuando un niño a otro le hace este tipo de conductas, intención de hacer daño siempre existe. En todo este tipo de cosas hay que distinguir 3 palabras, lo que son conflictos, lo que son violencia y lo que son acoso escolar. Y la diferencia de todas ellas es la manera de cómo se actúa desde el principio y la reiteración en el tiempo. Eso es lo que nos indica lo que es un conflicto, lo que es una violencia o lo que es acoso escolar. Antes de preguntarle a Ricardo, le voy a preguntar a Enrique, como representante de una asociación. Enrique, me estaba comentando Carmen el tema del tiempo, de la reiteración en el tiempo. ¿Hay consenso en torno a eso? No sé, ¿cómo se distingue que es una cosa aislada y algo que ya va más allá y que se trata de acoso escolar? Bueno, coincido en que si no tenemos un límite en esa reiteración, al final nada es acoso. Pues desde AEPAD tenemos algo muy claro, que es que si el maltrato pasa una vez es puntual, no es acoso escolar. Si pasa 2 veces es casual, pero si pasa 3 veces ya empieza a ser sistemático contra el mismo niño o niña, por lo cual, por definición, si pasa 3 o más veces ya es acoso escolar. Carmen, Enrique, entonces el problema no es tanto identificarlo, porque más o menos por lo que habéis expuesto, bueno, podría estar más o menos claro. No sé, ¿es un problema, por ejemplo, detectarlo?
por la experiencia que tenéis en las asociaciones? Pues mira, yo creo que el detectarlo muchas veces es fácil. Yo creo que a Enrique le habrá pasado lo que me ha pasado a mí, que hemos ido a dar una charla, hemos ido a dar un taller y en 50 minutos hemos podido ver por dónde iban las cosas, ¿no? El quién puede tener unas altas capacidades, el quién puede tener un TDAH, el quién puede ser, entrecomillado, porque es una palabra que a mí no me gusta utilizar, el matón del curso o de la clase, ¿no? Y el quién puede dar problemas o el quién puede estar sufriéndolo. Si él y yo lo podemos detectar o podemos ver por dónde van las cosas en 50 minutos o en una hora, como una persona que se tira un año con ellos o 2 años o el tiempo que corresponda, no lo puede ver igual que lo vemos los demás. Claro, os lo pregunto, Enrique, porque claro, muchas veces cuando esa situación de acoso escolar llega a los colegios, bueno, en los centros se suele decir, o se suele, no sé cómo justificar, ¿no? No, es que no sabíamos nada, no teníamos conocimiento de este caso, no sé, ¿hay un problema ahí? Sí, de hecho, bueno, el tiempo es algo fundamental porque el maltrato escolar es un efecto sumatorio incremental. Entonces, cuanto antes se detecte, mejor, porque si no, el daño se incrementa como una bola de nieve. Hay 2 puntos de inflexión. El primero es cuando el niño anticipa que cuando vuelva al centro de nuevo sufre maltrato, que es cuando somatiza. Es una primera señal, digamos, de inflexión, que es cuando hay señales de alerta. Y hay un segundo punto que es mucho más grave, que es cuando ese niño ya asume el rol de víctima y se rinde, que es cuando ya llegamos a estrés postraumático, a las autolesiones e incluso a los intentos de suicidio. De ahí es fundamental que se detecte en forma temprana. Hay también herramientas psicométricas para que se pueda medir la incidencia dentro del aula, como el test EVAE. O sea que hay herramientas y hay formaciones para que los docentes puedan darse cuenta de esas señales de alerta en primera instancia y no esperar a que un niño o una niña bien se autolesione, bien entre en un proceso de estrés postraumático o que piense que ya no hay salida y se intente suicidar. Carmen, ¿les cuesta a los padres que sus hijos les cuenten que están sufriendo acoso escolar? Los padres generalmente somos los últimos en enterarnos de todo esto. Cuando un niño le cuenta a su padre lo que está pasando, por norma general lo sabe ya todo el mundo, ¿no? Los que no lo sabemos realmente somos los padres, pero claro que sí, claro que les cuesta mucho abrirse. Date cuenta que son conductas que están basadas en el miedo, en el silencio y en la vergüenza. El pensar no me van a creer, si lo cuento mañana va a ser peor, o sea, su cabeza entra en un bucle en el que es difícil salir de él, y uno de los primeros pensamientos que tienen esos niños es precisamente en sus propios padres, ¿no? En todo ello. Estamos aludiendo a los padres, así que como tenemos uno aquí, Ricardo, ¿le costó a usted que su hijo le contara que estaba siendo víctima de acoso escolar? Pues yo en diciembre, cuando me contó que le habían bajado los pantalones y que le habían pegado entre 3 patadas, pues entró en el coche y yo sé con la cara que entra en el coche. Le pregunté 3 veces y ya no lo contó. Lo que pasa es que luego yo fui a tener una tutoría con las 2 tutores correspondientes y las 2 semanas siguientes ya no era enano, ya no era negro, ya no era... era el chivato. El chivato porque el padre ha ido a quejarse y claro, como los profesores no han puesto medidas oportunas para sancionar a estos chavales, pues claro, pues siguió la bola y siguió la bola. Y yo me he enterado de muchas cosas que mi hijo no me lo ha contado. Ya, me imagino como por ejemplo al principio lo de la botella. Que juegan al fútbol con ella. Ya. Y tengo una conversación de WhatsApp que lo reconocen. Ya. Ricardo, eran agresiones verbales y eran ya agresiones también a sus cosas, ¿no? Más de 300 mensajes tengo, o sea que ha sido acoso físico y acoso ciberacoso. Ciberacoso. O sea que, y también creo que incluso a sus cosas, como vemos, a esa botella y a una chaqueta que hicieron en la chaqueta. Ya lo que colmó un poco mi paciencia fue cuando llegué al colegio, se le había olvidado al chico el chaleco el día anterior y nos sale con el chaleco así, cortados con un cúter.
Claro. Y les dije, ¿y si el chaleco está en el cuerpo de mi hijo? Digo, ¿qué pasaría? Dice, pero no estaba. Ya. Acá. Esa fue la respuesta del centro. Esa fue la respuesta del centro. Y la respuesta de la directora, Laura, de primero de la ESO, pues fue que no nos podía atender porque no teníamos cita, enseñándole las pruebas de la botella y las pruebas del chaleco. Y habiendo tenido 2 tutorías en diciembre con los tutores correspondientes. Ricardo, ahora nos vas a seguir contando porque quiero primero hablar por el tema de si les cuesta a los chavales contar que sufren acoso, que aflore todo eso y ayudar a que esos casos afloren. Bueno, pues está en el origen de esa herramienta, Jonathan, que vuestra empresa ha creado. ¿Cómo funciona y qué es lo que mide? No sé, frente a eso, a lo que decía Carmen, ¿no? Que tengan esos problemas para verbalizar y para contar determinadas cosas. ¿Cómo funciona esa herramienta? Pues en Canyo trabajamos para la generación de entornos seguros. Y no solo trabajamos en acoso escolar, sino en cualquier tipo de violencia contra niños y niñas. Y la premisa es detectarlo lo antes posible. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos una parte que es la inteligencia artificial, que es analítica emocional sobre los niños para detectar situaciones de riesgo o de vulnerabilidad. Y luego, pues, inteligencia emocional, porque al trabajar con emociones, pues también los niños saben cómo se sienten, cómo se autoconocen, digamos, y también entran en un proceso de autogestión, autoconocimiento. ¿Cómo funciona? Pues muy sencillito. Implantamos una dinámica dentro de la clase donde tenemos las emociones básicas. Las emociones básicas son aquellas que se pueden expresar con el gesto, con la cara, y son universales. El niño o la niña nos dice cómo se siente. Puede estar triste, puede estar alegre, puede estar en calma. Y en la primera evaluación emocional del día también nos dice cómo ha descansado. Eso en el tiempo genera 2 patrones. Un patrón emocional y un patrón del descanso. Esos patrones emocionales suben a Canyo, esos datos. Hay un proceso de 2 años de investigación con psicólogos infantiles para determinar cuáles son los patrones de riesgo. Y nosotros lo que le damos al centro pues es un mapa emocional donde le dice en un radar emocional qué niños y a qué niñas tienen que prestar especial atención. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, pues por ejemplo en el caso del acoso, que en España la media está en más de 1 año en la detección, se reduce aproximadamente a 2 meses. Entonces el centro tiene un mapa emocional de qué niños y niñas tienen que prestar atención. ¿Habéis detectado con esta tecnología casos de acoso escolar? Porque creo que se aplica ya en centros escolares, creo que hay 40.000 niños. Sí, se aplica, tenemos municipios completos que están utilizando Canyo en sus áreas de prevención, trabajamos con centros tutelados, con centros deportivos también, centros escolares. Y se han detectado muchos casos, se han detectado casos de acoso, se han detectado casos de abuso, de maltrato, duelo de la muerte de una persona cercana, un duelo por una mascota. O sea, realmente estamos hablando de cuando un niño entra en un proceso de sufrimiento, ¿no? Entonces detectarlo lo antes posible. ¿Y esos datos los ponéis en conocimiento de los centros con los que trabajáis y cómo se actúa a partir de ahí? Nosotros en Canyo no conocemos la personalidad de ninguno de los niños y niñas con los que trabajamos, eso es importante. O sea, trabajamos con datos anonimizados y es en el centro el que conoce todos los datos de sus niños y niñas. A partir de ahí, cuando les llega este radar, digamos, este radar emocional, que lleva una intensidad también, cuáles son los casos con mayor afección o menor, lo que damos es una serie de herramientas para hacer una gestión correcta de los casos. ¿Qué son estas herramientas? Pues pasar básicamente de un módulo de detección a módulos de intervención intracentro para que el centro pueda ir gestionando y sobre todo ir ordenando pues, todas esas reuniones, por ejemplo, que decía Ricardo, que queden todas ordenadas y queden todas documentadas. Entonces lo que damos, pues extendemos la herramienta con lo que llamamos herramientas de intervención temprana. Claro, tenemos ya entonces, hemos tratado el tema de la identificación del acoso escolar, vamos con el tema de la complicidad, que yo creo que es uno de los problemas claves en todo esto. Claro, el acoso, Carmen, tiene que tener la complicidad de los demás, del entorno, de los compañeros, de los profesores, del centro. Es un problema que hay que afrontar, uno de los mayores problemas en el tema del acoso escolar.
Indudablemente, si la gente se calla, esto seguirá existiendo. O sea, si tú te callas con algo, serás cómplice de todo lo que te está pasando, de todo, no lo que te está pasando a ti, de lo que está pasando alrededor. La clave del acoso la tiene la prevención. Esa es la clave, la prevención, porque cuando un protocolo se pone en marcha siempre es tarde para alguien, o sea, es intervención ya, y por supuesto los que se callan, o sea, los espectadores de todo ello. Hay una palabra clave dentro de esos espectadores, que Ricardo ya la ha pronunciado, que es la palabra chivato, y hay que hacerles ver que no quien dice todo lo que está pasando es un chivato, sino que está ayudando a la persona que lo sufre y a la persona que lo hace, porque muchos de ellos extrapolan conductas que están viendo y que han visto en otros ámbitos. Como hablaba el compañero, como hablaba Enrique, hay herramientas, hay medios. Jonathan también has puesto la suya. Yo no la conocía, la conozco aquí y también me gusta, pero aquí en Castilla y León tenemos test, como es, por ejemplo, Socioescuela, a disposición de todos los colegios de manera gratuita. Tenemos otros test, como el que has puesto, Enrique. O sea, tenemos medios para ver cómo es la convivencia en nuestras aulas, y los datos que se aportan cuando se hacen públicos son datos oficiales, pero es la punta del iceberg de lo que no se ve, porque, como he dicho anteriormente, mucho de ello no se denuncia. ¿Por qué? Pues porque muchas veces no crees en la propia justicia. La ley del menor, al ser inimputables hasta los 14 años, hace que muchos padres decidan no pasar por un calvario y irse de un colegio, porque es mejor tener paz que tener la razón muchas veces. Claro. Le voy a preguntar también a Enrique cómo luchar contra esa complicidad. Los colegios, los centros, ¿reconocen o todavía les cuesta reconocer que puede haber un problema de acoso escolar en sus aulas? Pues tenemos un gran problema con los protocolos de actuación, porque de facto hoy día son justificación para que el centro diga que ha hecho lo que dice el protocolo. El protocolo tiene como función dos cosas principales: una es proteger a la víctima y otra es una sanción educativa hacia el victimario. Si eso no es rápido, eso ya no sirve. Entonces, ¿cuál es el problema? Que incluso dice que es confidencial, y es una trampa de ley, porque el padre de la víctima tiene derecho a saber qué está haciendo el centro escolar, en qué forma protege a su hija, en qué forma sanciona, porque algo importantísimo es que la sanción es necesaria. Por supuesto que sea una sanción que sea más educativa que punitiva, pero si la sanción no es rápida, al final se genera dentro del aula una sensación de impunidad, que es lo que pasa. Entonces, si el protocolo sirve para que se demore ese proceso en cuanto a investigación, en cuanto a intervención, pues al final pasa pues lo que pasó hace 4 años en Madrid con el caso de Arantxa, que al final salió en los medios que sufría acoso severo, pero que a la semana siguiente se tiró por su balcón al suelo. Entonces, pero ¿cómo es posible que, si ya lo sabía la policía, la familia, incluso el colegio, que eso ocurra? Porque se ha fallado en la intervención. Y si la intervención, si no es rápida, ya no sirve, porque al ser un daño incremental y al influir tanto la frecuencia como la intensidad, pues puede... Al final pasa lo que pasa, los suicidios, porque el propio sistema deja en indefensión a la víctima y a las familias, y eso es una realidad. Y si eso no se cambia, si el protocolo no es transparente y si se activa de forma rápida y con un componente externo, porque entendamos una cosa, al final, si el protocolo lo abre el director del centro, está siendo juez y parte del proceso. Y entonces eso al final implica que no sea transparente, que no se dé información a las familias y que si se protege a la víctima, que se haga mal en tiempo y en forma. Y el tiempo, insisto, es fundamental en cualquier proceso de acoso escolar. Le voy a preguntar a Ricardo, cuando detectáis que hay este problema de acoso escolar hacia tu hijo, ¿el centro te informa de que hay un protocolo, unas líneas de actuación a seguir? ¿Cuál ha sido tu experiencia en todo esto? Mi experiencia fue que yo, cuando me enteré de los casos de diciembre, pues yo tuve una tutoría con la profesora correspondiente a mi hijo, con su tutora y con el tutor de los otros 2 implicados que estaban en la otra clase, pero del mismo curso. Una me dio buenas palabras, el otro me dijo que no podía castigar a todos igual porque la intensidad de las patadas no había sido las mismas. Esto un profesor.
Y ahí es cuando yo ya me cabré. Pero bueno, lo dejamos estar, dice que me iba a llamar la directora, estoy esperando el día de hoy, desde el 18 de diciembre. O sea, desde el 18 de diciembre no has vuelto a saber nada sobre... Del colegio no he sabido nada nunca, nada más que cuando he ido yo. Ya. No me ha llamado la directora e incluso cuando vimos lo del chaleco, acudimos a hablar con la directora y dijo que no nos podía atender. ¿Y tú has acudido ya por encima del colegio a otras Sí, instancias? yo he acudido a comisaría, he acudido, bueno, dentro de comisaría, luego tuve que acudir al grupo del menor y ahora me tiene que llamar la Fiscalía del Menor para entregarle todas las pruebas. ¿Te ha sido... Fuimos a- Sí, ¿te ha sido difícil tomar ese paso o no? Viendo que no se hacía nada... Yo no quería dar el paso porque el niño llevaba allí desde infantil. Yo con los demás profesores no he tenido nunca ningún problema. Ya. Si ha sido este año. Ya, Y este año ya conozco 3 casos de que se han ido del colegio de las huelgas. O sea, que tú denuncias que no os han hecho caso ni a No ti nos han hecho, ni al niño. pero- Y de hecho creo que has tenido que cambiar al niño de centro. Fuimos a educación, Sí. porque nosotros, yo el día que hablé con la directora, hablé, que no nos quiso atender, pues yo estaba alterado. Y claro, la policía acudió al centro y reconoció los hechos, el centro. Y le dijo que yo estaba agresivo. Y le Ya. dije, no confunda agresivo con alterado. Ya. Digo que yo ni falté el respeto a nadie, ni me metí con nadie, ni amenacé a nadie. Pues nos fuimos a educación. El inspector de educación no estaba de guardia y solo atienden cuando están de guardia. Ya. Pero la que nos atendió vio el chaleco y la botella y dice, esperaros un momento. Fue donde el inspector y a los 5 minutos el inspector dijo que las atendía. Llevábamos también el móvil con un montón de mensajes, pues habrá unos 300 Claro, mensajes. o sea, que tú ibas con pruebas que, Yo iba con pruebas que mostraban... contundentes. Ricardo, perdóname, le quiero preguntar a Carmen si es habitual encontrarse con este tipo de obstáculos, ¿no? Para que reconozcan que hay un posible caso de acoso escolar. Si este periplo que nos está contando Ricardo es habitual. Mira, el periplo que está contando Ricardo es más habitual de lo que nos parece. O sea, la primera frase que disculpa el acoso escolar son cosas de niños. Y las cosas de niños, cuando a uno de los niños ya no le hace gracia, se acaban convirtiendo en otro tipo de cosas, en cosas de adultos. O sea, el periplo que él tiene, yo no voy a generalizar, porque hay colegios que hacen las cosas bien hechas, pero es bastante más habitual de lo que nos pensamos. O sea, ese tipo de cosas disculpa detrás del otro. ¿Y por qué no ponemos el foco en los acosadores? O sea, porque en este caso, ¿por qué se tiene que marchar del colegio el hijo de Ricardo, ¿no? Pues es una de las cosas que siempre nos hemos preguntado. De hecho, el protocolo de Castilla y León, que lo primero que dice es que hay que proteger a la víctima, no dice cómo hacerlo. Ya. Entonces, cada uno lo interpreta a su manera, ¿no? Y bueno, también nos dice que ese protocolo que se pueden marchar los acosadores, pero creo que yo lo he visto en un par de casos el que se marche el acosador, siempre se acaba marchando la víctima. Ahora le voy a preguntar a Enrique, pero Ricardo me ha pedido la palabra con respecto a esto. Si lo que más le duele al niño, aparte de todo el acoso que ha tenido bajo vía WhatsApp y bajo vía física, pues luego se tiene que enfrentar a un cambio de colegio. Claro. Que está desubicado en el colegio porque no conoce nada. Cambio de compañeros, cambio de profesores, cambio de contenido y organización de las materias. ¿Por qué mi hijo tiene que sufrir el acoso y luego tiene que sufrir Las consecuencias? Las consecuencias. Claro. Enrique, no sé qué te parece todo esto, ¿qué opinas sobre eso? Poner el foco en la víctima, que sí, que hay que ayudarla, hay que apoyarla, pero claro, trasladarla a otro sitio y cambiarle de vida, pues a lo mejor no es la solución. Claro, pero falta destacar una cosa, que es que la víctima se marcha del centro no porque lo indique el protocolo,
sino porque la familia está cansada de luchar contra ese protocolo, contra el centro, con que no se proteja a su hijo o su hija, y al final decide que la solución más rápida y segura es un cambio de centro. Incluso pasa que el sistema no favorece el cambio, porque si el centro de origen no reconoce que es acoso, pues a veces no es tan sencillo hacer un cambio de centro. O sea que el propio sistema revictimiza al niño o niña porque tampoco tiene esa facilidad de cambio. Claro, si un niño a los 11 años, a los 12, a los 13, que aún es inimputable, pero ya es reincidente en cuanto a ese maltrato, pero es que no existen herramientas o al final se emplea una, que es la expulsión del centro, que es salud punitiva que no funciona. Es cierto que a veces faltan recursos para esa reeducación, que a veces no es sencillo, sí, pero es fundamental que si alguien comete acoso escolar, que el propio grupo que observa, bien que sea partidario o no, que perciba rápidamente que eso no es impune, porque si no lo que ocurre a veces es que ese niño deja de acosar a un niño pero va a otro. O incluso el proceso de ese maltrato, que era entre uno o dos, al final es un grupo que va creciendo contra esa víctima. Entonces, si no cambiamos estos conceptos de base, al final pasará lo que está pasando, que los niños se suicidan y al final es noticia cuando salen los medios. Pero es que no hay ni siquiera una ley específica de acoso escolar, que ya existe en Europa, pero en España aún no lo hay, siendo un país de los que tienen más incidencia del acoso. Es incomprensible. Ahora vamos a ver también eso, vamos a analizar qué se puede hacer, ¿no? Que algunas de las cuestiones ya las avanzabas tú, Enrique. Vamos a analizar también, claro, las causas, vamos a ir al origen, qué es lo que hay detrás de este acoso escolar, y le voy a preguntar a Jonathan, no sé qué grado de responsabilidad puede tener la tecnología en todo esto, ahora que se habla bueno, pues eso, del acoso escolar, del ciberacoso. Claro, las pantallas, no sé si han ayudado a amplificar este problema como experto, bueno, tú que tienes una empresa tecnológica, cuéntanos. Al final cuando visualizas, creo que el hecho es el mismo en el tiempo, pero cuando visualizas todo el proceso sí que es cierto que antes un niño volvía, por ejemplo, al hogar, a casa, y estaba en un entorno más seguro de inicio, por lo tanto sí que se extiende tanto la frecuencia como el impacto. Por otro lado, pues si a futuro, pues según vaya avanzando la tecnología, pues van saliendo. La tecnología no es culpable, al final es cómo se usa. O sea, yo creo que es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede estar al servicio de los niños y las niñas. Entonces, siempre lo que tendremos que estar mirando es, cuando visualizamos esto, es la violencia del futuro también. Entonces, tener esa mirada hacia el futuro, porque a día de hoy estamos pidiendo protocolos óptimos para hoy, pero es que todo avanza y todo va a cambiar también. Entonces, yo me pongo en situaciones, por ejemplo, con las nuevas inteligencias artificiales generativas, ¿vale? Donde la realidad muchas veces se va a confundir a nivel de multimedia, ¿vale? Donde puedes generar un vídeo de niños que parece que están haciendo algo que no hacen. Entonces, cuando ponemos la mirada al futuro, lo que tenemos que estar ya pensando también es, vale, ¿cómo protegemos a esos niños y a esas niñas en el futuro? Entonces, realmente lo que tendremos que es ir adaptándonos, tenemos que solucionar las cosas de hoy, tenemos que tener la mirada en el futuro y a la vez que avanzan herramientas tecnológicas que pueden poner en peligro a niños y niñas, tendremos que también avanzar en herramientas tecnológicas que los puedan proteger. Carmen, el acoso escolar se ha ampliado con el ciberacoso, lo que decía Jonathan, ¿no? Es que ahora el acoso escolar no acaba en el recinto del cole, sino que sigue en casa y allá donde esté, porque lo tiene en el móvil o en sus dispositivos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Jonathan en lo que dice, o sea, no son las redes sociales, no es Internet en sí, es el mal uso que se ha hecho de ello. En España no ha habido cultura digital hasta hace muy poco tiempo. Cuando se nos echó la pandemia encima, no sabíamos cómo utilizar muchas herramientas, no sabíamos cómo utilizar muchas cosas, y de hecho había un informe aquí en Castilla y León que estaba hecho por la Universidad de Elche, con la que nosotros colaboramos, en el que ya alertaba de ese tipo de situaciones. Lamentablemente, un mes después, 2 meses después, nos echó encima la pandemia y vimos que lo que ese informe decía era cierto. Entonces, el ciberbullying es una extensión en el 75, en el 80% de los casos del acoso escolar. O sea, allí pudimos ver cómo se trasladó ya. De hecho, ese ciberbullying aumentó en época de la pandemia, pero actualmente es algo
que indudablemente nos tiene amargado la existencia porque seguimos todavía sin tener esa cultura digital y bueno, pues nuestros niños y niñas nacen con una tablet de la mano, con un ordenador de la mano, son nativos digitales, mientras los padres somos inmigrantes digitales, tenemos que importar toda esa información que hasta ahora no hemos tenido. Enrique, y claro, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo controlamos bueno, pues ese uso de las nuevas tecnologías? Estoy pensando en la clave de prevenir los casos de acoso escolar. ¿Cómo afrontar esta situación? ¿Qué es lo que pedís vosotros desde las asociaciones? Pues sobre todo es hacer prevención, pero ya desde primaria, porque entendamos una cosa, un chico tiene un móvil en la mano a los 10 o 11 años, pero es que el acoso ya ocurre a los 6, a los 7, a los 8. De forma que si hacemos una buena prevención desde primaria, cuando un niño tenga a la mano su smartphone, si sabe que es acoso, que no es acoso y tiene conciencia del daño, pues será mucho más complicado que haga ciberacoso. O sea que no hay que esperar tan tarde para hacer prevención al ciberacoso, sino entendemos que es una forma más de acoso y que siempre tiene correlación con el cara a cara. O sea, no existe ciberacoso escolar per se, pero que eso luego no influye en el día a día del niño. Entonces, si hacemos una prevención correcta y buena desde primaria, pues seguramente al final el ciberacoso va a bajar mucho su incidencia porque hay conciencia del daño y ya se sabe muy bien y muy claro qué es acoso, qué no es acoso. Le voy a preguntar a Ricardo, porque claro, sabes muy bien, aparte de acoso escolar en el centro, también a tu hijo, antes nos lo contabas, le mandaban mensajes insultándole, agresiones verbales, y sabemos que lo tienes ahí documentado, pero por no incidir más. Claro, Ricardo, tú como padre de una víctima de acoso escolar, no sé, ¿qué solución tú le ves a esto y cómo habría que actuar para que casos como el de tu hijo no vuelvan a pasar? Pues en cuanto pasa la primera vez y el niño lo cuenta, el colegio que ponga medidas. No que tengamos que ser los padres, que tengamos que ir a comisaría y tengamos que ir a juzgado de menor, a educación y a todos los lados que he tenido que ir yo. O sea, más apoyo, ¿no? Por parte de los centros educativos. Un poco más de atención, porque si yo en diciembre resuelven el problema y sancionan a los chicos, pero no, les sancionaron sin ir a una excursión. Ya. Es igual que la sanción que cuando hablan en clase o cuando no están atentos. No se puede poner las dos en la misma balanza. Claro. Que estos episodios, Carmen, no son cosa de niños, eso a lo mejor también hay que cambiar esa mentalidad. Totalmente, hay que ser conscientes de que esto no son cosas de niños, esto no está de moda, como me han dicho a mí, que se habla porque está de moda, no, la moda la vemos en las pasarelas, esto es otra cosa. Esto ha existido siempre, indudablemente que ha existido siempre, pero no de la manera que lo estamos viendo ahora. Yo coincido con Enrique en que hay que empezar desde primaria, pero yo me adelanto, yo empezaría a educar ya desde educación infantil, ya que yo he tenido casos en educación infantil, o sea, estamos hablando de niños de 4 o 5 años y ya ha habido que trasladar de colegio. Entonces, yo matizaría con muchas cosas, pero lo primero es transparencia total ante todo esto. Lo que él dice, o sea, un padre que va a un centro educativo y no se le recibe, ya está en total desconfianza de lo que está pasando. Entonces, bueno, ante todo esto, transparencia total y bueno, aplicar los medios, los recursos que tenéis, que a veces son insuficientes. Yo sé que hay mucha burocracia detrás de todo ello. Cuando venía para acá en el coche me ha llamado una persona y me hablaba de un protocolo de lo que le han dicho, que no tiene nada que ver con la realidad de lo que hay. Y bueno, aludían a esa burocracia, aludían a esos tiempos que no tenían nada que ver con lo que le habían dicho, pero transparencia total ante todo ello. Quiero darle la palabra a Jonathan y ya cerramos el tema porque me dicen que ya nos quedamos sin tiempo, pero sí que al hilo, ¿no?, de las palabras de Carmen querías al hilo matizar. de lo que decía Carmen, que nosotros tenemos muchos datos, sí que es verdad que cuando empiezas a trabajar en modelos preventivos, lo que te encuentras es que tú cuando llegas, por ejemplo, a un colegio te dicen vamos a poner caño en quinto y en sexto, por ejemplo, que es donde más revueltos están los nenes. Y cuando empiezas a aplicarlo, tanto en primaria, en las primeras etapas, como también trabajamos alguno en infantil, en algún cole, te das cuenta que en segundo, en tercero, en cuarto de primaria ya hay una serie de emocionalidades que si se atajan pronto, luego no se visibilizan más adelante. Entonces, un poco el trabajo en prevención siempre es trabajar en esas áreas primeras de primaria,
coger casos con menor impacto, porque al final la prevención es coger casos en impacto muy débil, para luego... Para que no evolucionen y lleguen a más. Bueno, pues ya ven ustedes que la visibilidad del acoso escolar es mucho mayor ahora. Parece que, bueno, pues la sociedad somos más conscientes, pero por lo que han visto aquí hoy, bueno, pues queda mucho camino por recorrer. Os agradezco, Carmen, Ricardo, Jonathan y Enrique, que hayáis estado hoy con nosotros. Me hubiera gustado daros más tiempo, pero ya sabéis que esto es lo que es. Muchísimas gracias a los cuatro. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos con más temas. Hasta ahora. Los funcionarios de prisiones de la cárcel de Villahierro en León denuncian la situación en la que trabajan. De hecho, hoy, Eduardo, se han concentrado frente a la subdelegación del Gobierno allí en León para hacer una serie de reivindicaciones. Porque como ya contamos aquí, Pilar, en Está Pasando, el martes hubo un motín en el módulo 10 de la prisión de Mansilla de las Mulas. 6 internos retuvieron durante algo más de una hora a la directora y otros funcionarios. Uno de ellos incluso resultó herido. Para los trabajadores ha sido uno de los sucesos más graves vividos en el centro penitenciario. Por eso hoy reclaman más personal, más medidas disciplinarias, porque hablan de buenismo con los reclusos. Esta mañana, como están viendo, se han concentrado ante la subdelegación de Gobierno en León. El sindicato ACAIP denuncia que, a pesar de la gravedad del incidente, las medidas regimentales adoptadas fueron nulas, y también contradice la versión de la delegada del Gobierno, que señaló que tras el incidente la situación era de absoluta normalidad. La delegada del Gobierno lo que tiene que hacer antes de opinar es informarse bien y visitar la cárcel. Le invitamos a que venga a ver la prisión, y no solo los módulos relativamente buenos, sino también los módulos conflictivos. Cuando venga, la acompañaremos y pregunte a los trabajadores a ver si la situación está normalizada o no está normalizada. Además, hoy, 5 de mayo, es el día de homenaje a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos, y también a todas las víctimas españolas del nazismo. Se suceden los actos conmemorativos y de recuerdo, como por ejemplo el que hemos visto esta mañana en Segovia. ¿En qué ha consistido, Mariby Domínguez? Se cumplen 78 años de la liberación del campo de concentración de Mauthausen. Allí las tropas aliadas fueron recibidas por un grupo de prisioneros que se identificaba como antifascistas españoles. Fueron más de 7.500 los españoles deportados a los campos de concentración alemanes. La mayor parte eran exiliados republicanos tras la guerra civil. 28 segovianos fueron deportados a los campos de concentración, 6 de ellos residían en la capital. Buena parte fueron asesinados en estos campos de concentración. Hoy las autoridades han ofrecido como homenaje un ramo de flores en este monolito que les recuerda en la capital, y han dicho que este es un acto para el recuerdo, pero también un acto para la reflexión sobre lo que pasó, sobre la huella que ha dejado el nazismo y sobre lo que no tiene que volver a pasar. Diferentes casuísticas hicieron que cuando Francia iba cayendo en manos de la expansión nazi, pues fueran capturados, algunos, como digo, porque estaban ya ahí instalados y fueron reconocidos como potenciales enemigos, pues por su conducción o por judía o por cualquier tipo de militancia que el nazismo considerase peligrosa, pero también por españoles que se organizaron, hicieron actos de resistencia ante ese avance del nazismo en Europa. Y ya en el presente y en otro punto de nuestra comunidad, en Soria, se están preparando para este domingo, el primer domingo de mayo, y por tanto la primera fiesta sanjuanera. Las cuadrillas de la ciudad darán el sí a las fiestas de San Juan, los jurados tomarán posesión de su cargo y se repartirá vino, pan, queso y bacalao. Eso será el domingo, pero hoy viernes ya hemos visto un pequeño adelanto a cargo de Beatriz Chasco, de los sorianos más jovencitos. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos a viernes, quedan 2 días para el primer domingo de mayo, y eso quiere decir que quedan 2 días para el Catapán, la primera fiesta sanjuanera. Pero en este centro infantil ya lo están celebrando. David, tú eres uno de los socios de este centro infantil. Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos el primer día, que van a vivir los peques, pues algunos su primer catapán, otros ya llevan alguno más, y este es el segundo año que lo hacemos, y pues para que los peques vayan aprendiendo un poquito todo lo que van a vivir el domingo. Bueno,
explícame qué podemos ver, vemos que no falta el queso, el pan, tenemos los músicos. Bueno, pues básicamente los que se han encargado de celebrar un poquito el catapán son los mayores, los de la clase de 2 a 3 años, que se han repartido las tareas pues, de sacar las cestas con el pan y el queso y las botas y además pues, hacerse cargo de los instrumentos de nuestra pequeña banda. Bueno, cuéntame por qué es importante, ¿no? O sea, ¿por qué creéis que es importante celebrar o inculcar desde bien pequeños esta tradición? Bueno, al final es una de nuestras tradiciones más antiguas y una de las que más nos gusta y nos produce sentimientos a los sorianos y pues al final que los peques vayan sabiendo el significado de todas estas cosas desde pequeños, pues al final siempre está muy bien. Empiezan los actos sanjuaneros, ¿no? con este catapán, pero vais a celebrar más días de fiestas aquí en el centro infantil. Sí, la intención es celebrar, nosotros les explicamos todos los días de las fiestas, incluidos los 3 días de previas y los 5 posteriores de las fiestas, pero intentamos celebrar los máximos posibles. Pues la saca, el lunes de bailas, el domingo de calderas, que estamos parando ya la caldera, el sábado ajés, todo lo que podamos representar para que los peques vayan aprendiendo, pues lo haremos. Bueno, ¿y los más pequeños cómo lo viven este día? Pues los más chiquitines, ya que es más complicado que participen porque son más chiquitines, pues participan como si fueran los vecinos del barrio, pues disfrutando de las botas y disfrutando del pan y del queso. Oye, David, pues que disfrutéis de este catapán, les dejamos aquí disfrutando de este día, bueno, y de todos los que van a seguir celebrando. Y comiendo pan, que eso ya no se lo quita a nadie. Buen catapán en el domingo, gracias, Beatriz. Eso, estaban felices los niños ahí, haciendo seguidores, por cierto. Claro que sí. Y algunos serán también seguidor de Star Wars y de Lego, aunque sean pequeñitos, así que tienen una cita con sus 2 grandes aficiones en el Museo de la Ciencia de Valladolid, en una muestra que les va a establece, mejor dicho, similitudes y diferencias entre ese mundo de fantasía y la realidad del planeta, con maquetas de naves, vehículos, personajes y eso, en qué se parecen y qué se diferencian del planeta Tierra. Así que los fans, corriendo a verlo. Eso, el Museo de la Ciencia de Valladolid, un plan para el fin de semana, que ya es viernes, que son la 1:25 y que nos tenemos que marchar. Así que el lunes volvemos, que disfruten ustedes del fin de semana. Buen catapán en Soria, feliz Día de la Madre. Eso, gracias a todas las mamás. Un beso, hasta el lunes. Adiós.